Bueno, chicos, muy buen día a todos. ¿Cómo andamos? Buen día, profe. ¿Todo bien? Buen día, Leila. Hola, buen día, profe. Buen día, Pau. Bueno, Buen día, les- profe. Bien, todo bien. perfecto, Luchi. Bueno, les iba a comentar que les voy a incorporar dentro del material de estudio que tienen, como habíamos acordado al principio, les voy a incluir una guía de estudio para lo que hace a la clase 1, la clase 2, clase 3, que es la de hoy, para la clase del lunes. Entonces van a tener todo el material como para el trabajo práctico también. Es diferente a trabajo práctico, ¿eh? Esto es nada más una guía de estudio como para ayudarles a ustedes a seguir el estudio. O sea, ustedes pueden averiguar por diferentes fuentes, diferentes versiones del PIRS o de algún otro libro de genética que tengamos ahí en los libros electrónicos. Ustedes pueden acceder ahí e ir respondiendo las preguntas, ¿eh? Ese tipo de preguntas son las que van realmente en los parciales. Los parciales normalmente son múltiple opción, son 20 preguntas nada más, y no se encuentran en Google, así es que no lo intenten por ahí. Lo que sí les pido que los parciales lo hagan pensando, que es lo más importante. ¿Ah? Em, Veamos. Ah, Vamos a compartir pantalla. A ver. Bien. ¿Se ve la presentación, chicos? Sí, profe, sí se ve. Genial. Bueno, esto corresponde al tema genética mendeliana y sus extensiones. En la próxima clase vamos a ver patrón de herencia, ya asociado a cómo se transmiten los diferentes genotipos eh, y diferentes enfermedades también. ¿Ah? Entonces, esta es la clase número 3, genética mendeliana y sus extensiones. ¿Ah? Bueno, en esta clase tenemos como objetivo entender la importancia del experimento de Mendel, que es el padre de la genética, para predecir la transmisión de caracteres entre generaciones de la misma especie. Entender la nomenclatura que usó Mendel en sus experimentos, que actualmente vamos a ver qué diferencia hay a lo que él le llamaba carácter, nosotros le llamamos gen. ¿Mm? ¿Qué son las proporciones genotípicas y fenotípicas? Vamos a ver el diagrama de Panet. Vamos a conocer la diferencia entre la penetrancia versus expresividad. Son dos conceptos muy importantes. Conocer las diferentes formas de interacción génica, ya sea intergénica e intragénica. O sea, intergénica e intragénica. Entender la importancia de los genes letales y genes esenciales. Y entender en qué consiste el análisis de la genealogía, ¿m? Que serían los árboles genealógicos. ¿M? Hasta aquí vamos a llegar. En la próxima clase vamos a comenzar con patrones de herencia. Bueno, como habíamos dicho, la genética es el campo de la biología que busca entender cómo la herencia biológica se transmite de generación en generación. Obviamente, en el caso de pingüinos, por ejemplo, van a producir su descendencia que va a ser un pingüino. Ustedes ven cómo es tan exacta la naturaleza, ¿no? Que a partir de dos individuos de la misma especie da lugar, obviamente, a un individuo de la misma especie con el mismo patrón de formas. ¿Mm? Eh, por ejemplo, aquí, en el caso de la chita, el patrón de manchas identifica a un individuo. Nosotros no lo vamos a poder identificar, pero el patrón de manchas identifica a un individuo, lo mismo que las cebras. ¿Mm? Bien, la genética mendeliana. Vamos a ver entonces por qué estos experimentos de Mendel fueron tan
tuvieron tanto impacto en la biología para establecer las bases de la genética como hoy la conocemos. Recuerden que la genética mendeliana estudia cómo se transmiten los caracteres de generación en generación. Este señor fue un monje, se llama Johann Gregor Mendel, un monje agustino, católico. Fíjense en los años que estamos hablando. Nació en la República Checa. Durante estos años, fíjense, serían casi 10 años, ¿no? Llevó a cabo esos experimentos en un monasterio. Obviamente, él tenía todo el tiempo del mundo para hacer estos experimentos, cultivar una plantita que se llamaba Pisum sativum, que es la arveja, y siguiéndola de generación en generación, haciendo cruces. Y el éxito de él se basó en varias características de esta planta. Fíjense que está exquisitamente seleccionado, pero el éxito de su modelo experimental es que estas plantas de arvejas crecían muy rápido, a razón de una generación por año. Sí, tenía todo el tiempo del mundo para sembrar en estilo vivero e ir haciendo sus experimentos. Estas plantas dejan muchas descendencias, es decir, semillas. Pueden haber varias semillas en una vaina, y una planta puede tener varias vainas. Y lo más importante es que existían variedades genéticamente puras de esta planta, y presentaban algunas características fenotípicas fácilmente identificables. Fíjense lo que es la flor de esta planta. Acá tenemos el estigma, tenemos el grano de polen, que llega hasta ahí para fecundar un óvulo. Esto sería lo que sería el útero, los óvulos, lo que va a ser la vaina en realidad. Se fecunda. Entonces, ahí se podía, por ejemplo, cortar las antenas, y por lo tanto hacer una polinización con granos de polen de otra planta. Entonces, de esa forma hacía cruces entre plantas. Hacía lo que se llama la polinización cruzada. Normalmente las plantas hacen la autopolinización a partir de los movimientos de la planta por el viento o por insectos como las abejas, llevan a que esto ocurra. Esto de día. Recuerden que hay polinizadores nocturnos también, como serían las polillas, que son las que llevan a cabo este tipo, y los murciélagos, obviamente. Bien, entonces, pero estas características fenotípicamente identificables, es decir, las formas, fueron 7 las que él eligió. Fíjense, consideró el color de la flor, que era púrpura o blanca. El color de la semilla, que podía ser amarilla o verde. La forma, que podía ser redonda o rugosa. El color de la vaina, la forma de la vaina, dónde estaban ubicadas cuál alta era la planta, que eran altas o bajas, y dónde se disponían las flores, de disposición axial o terminal, es decir, en la punta de la planta o en el tallo, digamos. Entonces, estas 7 características fueron fácilmente identificables. Pero, importante, el color de la flor, como yo les dije en la primera clase, se debe a que hay una enzima que se expresa y produce un pigmento de color púrpura. ¿Vamos? Aquí, en estas semillas, se expresan en las semillas que son de color amarillo, se expresa una proteína que produce un pigmento de color amarillo. En este caso, estas semillas que son rugosas, hay un transportador que se expresa, que está codificado en el genoma de la planta, se expresa y permite la pérdida de agua, por eso la semilla es rugosa. Aquí hay expresión de una proteína
que produce las hormonas para un mayor crecimiento de la planta. Entonces, con esto voy a que todas las características fenotípicas que nosotros vemos son consecuencias de una proteína, que puede ser un transportador, que puede ser una hormona, que puede ser un canal iónico, que puede ser una enzima que produzca algo. Por ejemplo, aquí la forma, que puede ser la forma de la vaina lisa o de esta forma, es por alguna enzima que produce justamente esta forma. Entonces, con esto les quiero decir que toda característica fenotípica es consecuencia de la expresión de una proteína, de un gen en realidad, que da lugar a un RNA mensajero y da lugar a una proteína, y la proteína puede tener una función particular. Entonces vemos que cada carácter me refiero a cada gen. Por ejemplo, color de la flor. El color de la semilla. El alto de la planta. Alto, bajo. Color de la semilla, amarillo, verde. Color de la flor, púrpura o blanca. Y así para los otros caracteres. Hay dos fenotipos claramente distinguibles. Entonces volvemos a este diagrama que siempre los vamos a seguir repasando. Es que el genoma es el conjunto de todos los genes presentes en cada célula de un organismo. Conjunto de todos los genes. Recordemos que cuando digo genotipo o genoma, me refiero a todos los genes, a los genes que están en el cromosoma 1 en el caso de humanos, en el cromosoma 1, en el cromosoma 2, el 3, el 4 y así hasta los cromosomas sexuales. Cada uno de esos cromosomas son líneas de DNA asociadas a histonas y altamente empaquetados, que solamente se observan durante la fase M del ciclo celular. ¿Estamos? Algunos de esos genes se expresan produciendo un RNA mensajero, una proteína que produce un metabolito. Este metabolito puede ser un pigmento, puede ser una hormona, en el caso que determine el alto de la planta, y todo eso va a determinar un fenotipo. Entonces el fenotipo es consecuencia de la expresión de una proteína. ¿Está bien? Es una proteína, esa proteína puede tener alguna función que hace que la semilla sea lisa o rugosa, que la planta sea alta o sea baja. Bien, recordemos que en el caso de organismos eucariotas, al ser diploides, tenemos, en el caso de humanos, 23 pares de cromosomas, 22 autosómicos y el par sexual XY o XX. ¿Por qué fue importante que nosotros viésemos ciclo y división celular? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, cada par de cromosomas homólogos son homólogos porque tienen equivalencia genómica. Es decir, que si aquí se codifica si este gen codifica para la proteína que va a producir un pigmento, en el gen homólogo, perdón, en el cromosoma homólogo, vamos a poner el pointer. En el cromosoma homólogo vamos a tener el mismo gen. ¿Está bien? El lugar que ocupan estos genes, que él les llamaba carácter, se llama locus. Cuando hablábamos en plural, se llama loci. Entonces, locus y loci serían el lugar o los lugares. Entonces, esto es un locus, el lugar ocupado por un gen. Este gen codifica para una proteína que va a producir un pigmento que va a dar flores color púrpura. Aquí también. Entonces, en un paro homólogo tenemos estos que son formas alternativas del mismo gen. A las formas alternativas del mismo gen los llamamos alelos. Alelos del mismo gen. Son formas alternativas del mismo gen. El mismo gen que codifica ¿para qué? Para el color de la flor. ¿Cómo se da el color de la flor? A través de la actividad de una proteína
que va a sintetizar un pigmento. Entonces, el gen podemos considerarlo como la unidad de herencia, que consiste en una secuencia de ADN. Entonces dijimos que cada cromosoma es una hebra de DNA que tiene muchos genes, uno al lado del otro. Puede haber miles de genes en un cromosoma, especialmente en los cromosomas del primer grupo, que son los más grandes. Entonces, como dijimos, los cromosomas están de a pares homólogos, el materno y el paterno. Bien, entonces volvamos a lo que es locus. Locus dijimos que es un lugar físico ocupado por cada gen, cada par alélico en el caso de loci. Loci recordamos que es el plural de locus. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el cromosoma, tenemos el brazo corto y el brazo largo. A partir del centrómero hacia los extremos va aumentando la numeración. Fíjense, el 16, nos referimos al cromosoma 16, el brazo Q, banda 11.2 y así 12.2 y así sucesivamente va aumentando hacia el extremo. Lo mismo para el brazo corto, P12, P13 y así. Entonces, el cromosoma, el brazo, el número de bandas desde el centrómero hacia cada uno de los extremos. Entonces, el gen es un factor genético que ayuda a determinar una característica. Esos son los conceptos de la genética mendeliana. Vamos a ver que en nuestro caso, gen es una secuencia de DNA que codifica para un RNA. Vemos ahí, ya lo vamos a entender bien. ¿Y qué es lo que es un alelo? Son las formas alternativas que puede tener un mismo gen. Volvamos al caso anterior. Estos alelos, este alelo con este alelo, pueden ser que este codifique para la proteína que va a producir el pigmento de color púrpura, mientras que este codifique para una proteína que es inactiva y produzca flores de color blanca. Veamos cómo eso sucede. Entonces aquí tenemos el par homólogo, el materno y el paterno. Dijimos que cada cromosoma puede tener miles de genes. Acá tenemos los locus génicos, por ejemplo, para una característica, donde los dos dominan ninguno sobre otro. Acá tenemos otro, cuando está en letra chiquita, en minúscula, estamos hablando de carácter recesivo. Cuando colocamos las letras mayúsculas, estamos hablando de características alelos dominantes, alelos recesivos, alelos dominantes. Y en este caso tenemos un dominante y un recesivo. El dominante, alelo recesivo. Locus, recuerdan que es el lugar que ocupa cada uno de ellos. Esto puede ser el color de la planta, el color de la flor, esto puede ser que sea, por ejemplo, la forma de la semilla, el color de la semilla, para cada una de las características. Entonces, hay dos, al ser diploides, hay algunas posibilidades que estos alelos sean dominantes o recesivos. Entonces el genotipo en este caso, para este carácter, va a ser homocigoto dominante. Homocigoto dominante, porque ambos homocigotos son homogéneos dos. Homocigoto recesivo para ese alelo, y en este caso va a ser heterocigoto. Uno de ellos domina sobre el otro, heterocigoto. Entonces el fenotipo que se va a expresar en este caso va a ser el dominante, obviamente. En este caso, como es homocigoto recesivo, en homocigosis se expresa el carácter recesivo. Y en este caso tenemos el heterocigoto, donde cuál se va a expresar es el carácter dominante.
Puede ser que este sea el alelo que codifica para la proteína que va a producir el pigmento de color púrpura, y este que sea la forma alternativa de ese gen, que sea que haya una mutación en ese gen y que la enzima sea inactiva y que no produzca el color. ¿Mm? Disculpen, chicos, vamos a hacer una excepción porque hay dos solicitudes de ingreso. Mil disculpas. ¿Eh? Bien, continuemos. Sí, por ahí vamos, hago la excepción, pero por única vez, uno dice única vez, y bueno. Entonces, ¿entienden el concepto de lo que es el genotipo? El genotipo sería a nivel eh, genético, no podemos verlo. Y el fenotipo es lo que nosotros podemos ver. Entonces, los alelos dominantes se expresan tanto en homocigosis como en heterocigosis, mientras que los alelos recesivos solamente se expresan en homocigosis. Siempre que haya un alelo dominante es el que se va a expresar. ¿Qué son los alelos? Son las formas alternativas del mismo gen. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este genotipo AA, donde A es un gen que codifica para una proteína que produce un pigmento de color rojo. Es dominante, por lo tanto, se va a expresar, el fenotipo va a ser una flor de color roja. En este caso tenemos en heterocigosis, el alelo materno codifica para la proteína wild type. Wild type me refiero al genotipo salvaje, es decir, que no está mutado. Mientras que el otro alelo, el cromosoma paterno, puede estar mutado y produce una proteína que no produce el pigmento de color rojo. Es enzima que no produce el pigmento de color rojo. Mientras que en este caso tenemos un genotipo en el cual el cromosoma materno y paterno ambos están mutados. Codifican para una proteína que no produce el pigmento de color rojo. Por lo tanto, en ese caso, la flor va a ser de color blanco. Entonces, los alelos dominantes se expresan tanto en homocigosis como en heterocigosis, mientras que los alelos recesivos solamente se expresan en homocigosis. ¿No? Entonces, es importante aquí que vayamos considerando que el ambiente puede afectar la expresión de estos genes. Y vamos a ver cómo, un poquito más allá. Acá tenemos un par de cromosomas homólogos, el materno y el paterno, en el que uno, en el mismo locus, tenemos las formas alternativas del mismo gen, ¿eh? Que puede ser flores de color rojo y flores de color blanca. Entonces, cuando se replican, esto va a producir, puede haber, entre la producción de los gametos, puede haber crossing over, o sea, recombinación homóloga de cromosomas homólogos, fíjense, hubo cambio, o no haber crossing over. Cuando se producen los gametos, fíjense cómo se distribuyen, entonces va a haber gametos que van a producir, que van a llevar este gen, que codifica para el pigmento de color rojo, o para color blanco. Entonces, cuando haya una cruza con otro progenitor, puede haber diferentes combinaciones. Y eso lo vamos a ir viendo ahora, ¿eh? Pero tengan en cuenta que haya o no haya recombinación homóloga durante la producción de los gametos, vamos a tener diferentes gametas. Por eso les decía, ustedes son lo que son, porque justamente un espermatozoide fecundó a un óvulo en particular. Porque
porque si hubiese sido otro espermatozoide, hubiesen sido una persona totalmente diferente. Bien, basado en los experimentos de Mendel, él propuso varias leyes, y justamente esto llevó un montón de experimentos y de generaciones de plantas. Fíjense, él propuso la primera ley, la ley de segregación. Segregar quiere decir separar, o uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Tenemos la generación parental y la generación filial 1, la primera generación. Y fíjense, uniformidad de los híbridos de la primera generación. Al cruzar dos plantas, una planta que producía semillas de color amarilla con una planta que producía semillas de color verde, no es amarilla, donde el genotipo dominante es el que codifica para esa proteína que produce el pigmento de color amarillo, mientras que el recesivo es la que no produce color amarillo, por lo tanto es verde. Entonces recordemos que el genotipo, digamos el alelo que codifica para semillas de color amarilla, domina sobre el verde, que es recesivo. Bien, cuando se producen los gametos, en estas plantas que producen semillas de color amarillo, vamos a tener gametos que va a aportar un alelo y otros gametos que va a producir el otro alelo. Y así se van a distribuir, se van a segregar estos alelos en los gametos. Cuando hay el cruce, fíjense, puede cruzarse aquel o con aquel, ¿sí? Para producir este genotipo en la descendencia. Mientras que este gameto puede fecundar con producir este genotipo, o con aquel para producir este genotipo. Entonces, fíjense, la primera generación van a ser todos heterocigotos, y las plantas y las semillas van a producir, y las plantas van a producir semillas de color amarillo. Entonces, por eso se llama ley de uniformidad de híbridos en la primera generación. Todas las semillas eran amarillas. ¿Y qué pasó con el verde? Entonces, generación parental y la filial 1. Entonces, cuando cruzaba estas semillas hacia la autofertilización, autofecundación, entre plantas que producían semillas de color amarillo, siempre daba una progenie amarilla. Cuando cruzaba las verdes entre sí, producía todo verde, ¿no? Como fenotipo. Y el genotipo, obviamente, cruzando esta planta, 100% eran homocigotos dominantes, y en este caso eran todas homocigotos recesivos verdes. Entonces, en la primera generación, cuando se cruzan estas semillas, que son las homocigotos dominantes con estas homocigotos recesivos, por eso son verdes, daba toda la generación de plantas que producían semillas de color amarillo. El 100% eran heterocigotos. ¿Qué es lo que se va a expresar ahí? El alelo dominante, que es el que codifica para semillas de color amarillo. Entonces, vamos a la segunda ley de Mendel, la ley de segregación independiente de los caracteres en la segunda generación. Entonces, tenemos aquí, esto eran lo de la primera generación, que eran todos heterocigotos, donde el que va a expresarse es el alelo dominante, que codifica, es el gen que codifica para una proteína que produce color amarillo. Cuando se segregan estos alelos en los gametos van a producir gametos que van a aportar este alelo, este alelo recesivo. En la cruza vamos a tener este genotipo, con aquel, el macho y hembra, con este con aquel, para producir estos genotipos. Veamos si está bien, a ver.
Este con este, pues esto con aquel, pues esto. ¿Está bien, no? Sí, acá hay una flechita que está mal, en algún lado. Bueno, entonces va a producir estos fenotipos. Y fíjense, un cuarto de toda la generación van a ser de color amarillo. Van a ser homocigotos recesivos. Mientras que los otros fenotipos van a ser de color amarillo, porque o son homocigoto dominante o son heterocigotos. Todas van a ser amarillos. Entonces aquí aparece nuevamente. Fíjense, en la primera generación teníamos todas las semillas de color amarillo y eran heterocigotos, todas. Mientras que al cruzar estos heterocigotos aparece nuevamente el homocigoto recesivo, que produce semillas de color verde. Aquí tenemos ilustrado qué sucede, que aparece nuevamente cuando cruzamos los heterocigotos, aparece nuevamente un 25% de las semillas de plantas que producen semillas de color verde. Hablamos de porcentaje aquí porque uno puede tener miles de plantas, en este caso, de modo que como tenía tanto tiempo para hacer sus experimentos, iba registrando todo, y entonces tenía muchísimas ideas sobre estadística, probabilidad. Entonces, el 25% de esto quiere decir que hay un 25% de probabilidad que las plantas sean de color verde, que sean homocigotos recesivos. Bien. Para saber eso, el porcentaje o la proporción, uno puede hablar como porcentaje o como proporción. Aquí, por ejemplo, tenemos esta es la descendencia del cruce de estos heterocigotos para un carácter con otro heterocigoto. Al cruzar vamos a tener esta combinación homocigoto dominante, este con aquel va a dar un genotipo heterocigoto, este con este heterocigoto y este con aquel va a producir un homocigoto recesivo. Entonces, la proporción genotípica en este caso sería a homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto recesivo. Y la proporción va a ser 1, 2, 1. Un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y 2 heterocigotos. Entonces, eso es proporción. O podemos decir, hay un 75%, hay un 25% homocigoto dominante, un 50% heterocigoto y un 25% homocigoto recesivo. En cuanto a la proporción fenotípica, vamos a tener una relación, una proporción fenotípica de 3 a 1. 3 amarillas y una verde. Entonces, por eso es importante el diagrama, el cuadro de Panet, que nos permite, en este caso, tenemos la segregación independiente de los alelos, tanto del macho como la hembra, y vamos a tener las cruzas. Entonces, colocamos, esto es un solo carácter que estamos estudiando, pero podemos estudiar mucho más. Ya vamos a irlo viendo. Entonces, recuerden, como proporción o como porcentaje. Podemos expresar tanto el genotipo como el fenotipo. La tercera ley de Mendel, la ley de transmisión independiente de los caracteres hereditarios. En este caso tenemos dos caracteres que se están distribuyendo de forma independiente, que se están transmitiendo. ¿Cómo se transmiten? A través de la generación de gametos. Entonces tenemos, por un lado, el color de la semilla y por otro lado, la forma de la semilla. El color que puede ser amarillo o verde, donde el amarillo es dominante, y liso o rugoso. Liso domina sobre rugoso. Tengamos en cuenta esas dos cositas, ¿no? Dominante sería el color amarillo y la forma lisa de la semilla.
Son dos caracteres fenotípicos diferentes. Entonces, tenemos el genotipo el genotipo de esta planta sería heterocigoto, heterocigoto. Tenemos dos heterocigotos y esta planta va a producir semillas de color amarilla y lisa. ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Por qué va a ser una planta que va a producir semillas amarillas y lisas? Porque, profe, al ser heterocigoto, el alelo dominante es el que se va a expresar fenotípicamente. Perfecto. Se va a expresar el alelo dominante, que va a producir el pigmento, la proteína que produce el pigmento de color amarillo, y la rugosa es la que no expresa ese transportador que va a permitir la salida de agua para que la semilla se ponga rugosa. Entonces, cuando se forman los gametos, vamos a tener gametos que van a llevar estos dos, este alelo para el color y este para la forma, y así para cada uno de los casos. Entonces vamos a tener varias combinaciones posibles durante la gametogénesis o producción de gametos. Esto sin considerar que pueda haber crossing over, ojito, o recombinación homóloga. Entonces, para interpretar esto, lo mejor es hacer el diagrama de Panet. En el diagrama de Panet tenemos semillas de color amarilla y lisas. Semillas de color amarilla y lisas. En ambos casos son heterocigotos, para ambos caracteres, para ambos alelos. Entonces, tenemos, cuando se producen los gametos, pueden haber gametos que llevan este alelo para el color, este alelo para la forma. Sería esto. Este alelo para el color, este alelo para la forma. Este alelo para el color, este para la forma, y así para cada caso. Entonces, en ambos casos, tanto en los gametos masculinos como femeninos, al combinarse, fíjense, vamos a tener un genotipo Y grande, o sea, color amarillo homocigoto, y liso, homocigoto dominante. Entonces van a ser plantas que van a producir semillas de color verde y lisas. Y así para cada una de las combinaciones. Hay dos factores, Mendel le llamaba factores a los genes en realidad, ¿no? Factores que se transmiten. Entonces, en la combinación esa, semillas que va a producir la planta, que va a producir gametos masculinos, gametos femeninos, al combinarse vamos a tener estas proporciones, fíjense, estos genotipos, perdón. Entonces tenemos plantas que van a ser homocigoto dominante para el color amarillo y homocigoto dominante para la forma lisa de la semilla. Y así para cada una de las combinaciones. Cuando vemos la proporción fenotípica de estas plantas, vamos a tener, por un lado, 9 que van a ser plantas que van a producir semillas de color amarilla y lisa, porque hay carácter dominante. 3 que van a ser amarillas y rugosas. Uno de los caracteres es recesivo. 3 que van a ser de color verde y lisas. Y una que va a ser homocigoto recesivo para ambos casos. Bien, eso en proporción fenotípica. Si tenemos que hacer un cálculo de la proporción genotípica, se los voy a dejar como tarea, porque es más complicado. Ahí ya tenemos que colocar los posibles genotipos. ¿Cuáles serían? Homocigoto dominante para el color y para la forma, en el cual uno de ellos puede estar en heterocigosis
uno de los dos caracteres, heterocigosis, y después esto. O que haya los dos que estén en heterocigosis, varias combinaciones. Entonces ustedes los ponen en una tablita y fíjense cuál es la proporción genotípica para este diagrama de Pareto. Bien, entonces esto nos lleva a las conclusiones que tuvo don Gregory Mendel. Que existen factores genéticos que son heredados de una generación a otra, como por ejemplo el color de la semilla, la forma de la semilla, el largo, el alto de la planta, etc. Existen factores, los factores serían los alelos. ¿Qué son los alelos? Las formas alternativas del mismo gen. Del mismo gen me refiero que codifican para el color de ojo, para el alto de la planta, para la forma de la semilla, etc. Entonces, estos factores que son los alelos se separan de forma independiente cuando se forman los gametos, ya sean los espermatozoides u óvulos, por ejemplo. Cuando los gametos se unen, cuando hay fecundación, los alelos se juntaban para producir un genotipo, y ahí que tenemos esa combinación que es homocigoto dominante, heterocigoto o homocigoto recesivo, y el fenotipo de la descendencia. Entonces, de acuerdo al genotipo, va a ser el fenotipo. Existen alelos cuyas características fenotípicas se manifiestan encima de otros. Como dijimos, esos alelos dominantes, algunos alelos dominan sobre otros. Que sea dominante quiere decir que sería el que codifica para algo. Por ejemplo, el color de la semilla. El alelo dominante es que produce un RNA mensajero que va a codificar para una proteína que va a producir un pigmento de color púrpura. Ese alelo está mutado, sería el alelo recesivo, no produce una proteína que no produce el pigmento de color púrpura. O el color de la semilla. Tomen cualquier ejemplo. Entonces un alelo debía ser entonces dominante sobre el otro tipo que sería recesivo. Esas son las principales conclusiones a las que llegó Mendel con todos sus experimentos, casi 10 años de experimento. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? Bien, Bien. profe. Bien, profe. Bueno, entonces, esto nos lleva a plantear la teoría cromosómica de la herencia. Y fíjense, esta teoría requiere conocer los conceptos que hemos repasado sobre ciclo y división celular. Digamos, esta teoría proporciona las bases físicas para la comprensión de cómo pueden portarse, transmitirse y segregarse los factores genéticos de Mendel. Cómo se pueden portar los genes. ¿Cómo van esos genes? Van en cromosomas. ¿Está bien? ¿Cómo se puede transmitir? Durante la segregación, durante la producción de gametos, que luego al fecundarse dan otro individuo. Entonces, tiene varios postulados. Fíjense, uno, los núcleos de todas las células, excepto aquellos de la línea germinal, espermatozoides y óvulos, contienen dos juegos de cromosomas homólogos, es decir, que son diploides. Los óvulos y espermatozoides, los gametos, son haploides. Contienen dos juegos de cromosomas homólogos, uno materno y otro paterno. Los cromosomas mantienen su individualidad, es decir, que los genes que están en un cromosoma siempre están en este cromosoma, a menos que haya el cromosoma, obviamente. Los cromosomas mantienen su individualidad y son genéticamente continuos a lo largo del ciclo vital de un organismo, es decir, que esos genes siempre están en el mismo cromosoma. Por ejemplo, el gen que codifica para una proteína en particular está siempre en el mismo cromosoma dentro de la misma especie. Los dos juegos de cromosomas homólogos en una célula diploide son equivalentes funcionalmente. Cada uno porta un juego de genes similar.
Es decir, si en el cromosoma 1 tenemos 1000 genes que codifican para 1000 diferentes tipos de RNA, en el otro cromosoma homólogo vamos a tener la misma equivalencia. Es decir, son equivalentes funcionalmente. Los homólogos maternos y paternos forman la sinapsis durante la meiosis y se mueven a polos opuestos del uso de división, segregándose en células diferentes. Es decir, que durante la meiosis, al distribuirse de forma independiente, los cromosomas, también van los genes contenidos en cada uno de los cromosomas. Siempre nosotros vamos a graficar 2 cromosomas nada más. Pero recuerden que hay 23 pares de cromosomas. Vamos a graficar un par o 2 pares en algunos casos, pero en realidad son 23 pares de cromosomas. Por eso es importante que la cromatina, cuando la célula se va a dividir, se empaquete formando cromosomas, para que puedan portar ese conjunto de genes que son equivalentes. Los miembros maternos y paternos de los diferentes pares de homólogos se segregan independientemente durante la meiosis. Bien. Existe este tipo de experimentos que se llama cruzamiento de prueba o retrocruzamiento. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué es lo más importante? Tenemos estas plantas que son, vamos a suponer que esto es el color de la semilla. ¿Qué color sería esto? ¿Cuánto al color de la semilla? ¿Amarillo, profe? Amarillo. ¿Y esta? ¿Que tiene con este genotipo? También, profe, amarillo. Amarillo. Ajá, perfecto. Bien, entonces recuerden, los alelos dominantes se expresan tanto en homocigosis como en heterocigosis, mientras que los caracteres recesivos, los alelos recesivos, perdón, se expresan solamente en homocigosis. Entonces, tenemos esta planta que son de color amarillo, ¿está bien? Pero no se sabe si el genotipo es así, si es heterocigoto o es homocigoto, porque en ambos casos las plantas producen semillas de color amarillo. Pero ¿cómo sabemos cuál es el genotipo? Para saber cuál es el genotipo, se hace un cruzamiento de prueba. ¿En qué consiste? Consiste en cruzar estas plantas de genotipo desconocido con plantas que producen semillas de color verde. En este caso, que es un homocigoto recesivo para ese carácter, el color de la semilla. Entonces, al segregarse esos caracteres en los gametos, vamos a tener diferentes combinaciones. Por ejemplo, con este van a producir este genotipo, este gameto, con este gameto van a producir este genotipo y así sucesivamente. En este caso va a ser otra de las posibilidades. Entonces, fíjense, si tenemos en la descendencia un 50% de plantas de color verde y 50% de plantas de color amarillo, entonces el genotipo de esta planta era heterocigoto. Mientras que si el genotipo de esta planta era homocigoto dominante, toda la descendencia va a ser plantas que producen semillas de color amarillo. ¿Se entiende la importancia del cruzamiento de prueba? ¿Para qué nos sirve? Para saber el genotipo de 2 plantas que son fenotípicamente idénticas. Fenotípicamente producen semillas de color amarillo, pero ¿cuál es el genotipo? Para ello se utiliza el cruzamiento de prueba. ¿En qué consiste? En cruzar estas plantas fenotípicamente igual, pero de genotipo diferente, con plantas que tienen un genotipo homocigoto recesivo para ese carácter, color de la semilla. Bien, a eso se le suma lo que son las extensiones del análisis mendeliano, porque Mendel algunas cositas no las entendía en sus tiempos. Luego diferentes genetistas, Morgan y diferentes otros, hicieron descubrimientos posteriores y fueron agregando algunas cositas. Y agregaron este concepto de interacción génica.
La interacción génica puede ser intragénica, dentro de genes que codifican para el mismo carácter, o intergénica, genes alelos que codifican para otro carácter. Entonces, dentro de la interacción intragénica, entre alelos de un mismo gen, por ejemplo, color de la flor, que codifican para el grupo sanguíneo, por ejemplo. Entonces, dentro de la interacción intragénica tenemos dominancia y recesividad. Ya dijimos que un alelo puede ser dominante y otro recesivo, que eso es lo que habíamos visto anteriormente. Dominancia incompleta cuando ninguno de los dos alelos domina sobre otro. Y codominancia cuando ambos alelos dominan. Entonces se expresan los dos. Alelos múltiples y alelos letales. Esos son ejemplos de interacción intragénica. Mientras que interacción intergénica hay un concepto muy importante llamado epistasis. Epistasis. Veamos en qué consiste. Entonces, epistasis o epistasia es un tipo de interacción intergénica donde el fenotipo de un alelo es enmascarado por el efecto de otro. Entonces aquí tenemos que considerar dos tipos de cosas. Gen hipostático y gen epistático. Aquí vamos a hablar, son dos genes diferentes. El alelo enmascarado es el gen hipostático. ¿Quién lo enmascara? Un gen epistático, el gen que lo enmascara. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Tenemos una vía metabólica donde tenemos un sustrato, es procesado por esta proteína, una enzima codificada por un alelo que es dominante, que domina en este caso, digamos, el que tiene actividad y el que no tiene actividad. Luego 2 es procesado por esta enzima llamada I, para dar 3, o el alelo, este producto de esta reacción 2 es procesado por esta enzima Z para producir este metabolito 4. Entonces aquí tenemos X puede ser con actividad o sin actividad. El Y con actividad, sin actividad. Con actividad, sin actividad. Entonces aquí tenemos que el Y y el Z son genes epistáticos que pueden enmascarar la actividad de este gen hipostático. ¿Por qué? Porque si tenemos este sustrato, podemos llegar también a 3 o 4. No necesitamos tener este gen. Es decir, que tenemos aquí genes epistáticos, serían estos, que pueden ser, que pueden enmascarar a este gen X. Entonces, ese es el concepto de epistasia. Es un tipo de interacción intergénica. Vamos un poquito. Epistático versus hipostático. Los alelos que enmascaran el efecto son denominados alelos epistáticos. Y los alelos hipostáticos, parece un trabalengua, ¿bien? Los alelos cuyo efecto se ve enmascarado se denominan hipostáticos. Otro concepto importante son, ¿qué son genes ligados? Genes ligados se llama cuando están en el mismo cromosoma. Por ejemplo, tenemos dos genes, el B y el A, están en el mismo cromosoma. Entonces, cuando se distribuyen de igual forma. Son genes ligados, se transmiten juntos en ausencia de entrecruzamiento. O sea, si no hay entrecruzamiento, siempre se van a transmitir juntos. Son genes ligados. Entonces, fíjense, en este caso tenemos genes que se transmiten juntos, ¿pero por qué? Porque están en el mismo cromosoma. Y los genes no ligados se distribuyen de forma independiente, obviamente, porque estos genes, el A y el B, están en cromosomas diferentes. Entonces se van a distribuir de forma independiente. No están ligados porque no están en el mismo cromosoma. Entonces dos genes están ligados cuando están en el mismo cromosoma. Se transmiten, en este caso, juntos. En este caso, puede que no.
En el caso no, porque están en diferentes cromosomas. En el caso que haya cruce, los genes ligados no se transmiten juntos si se produce entrecruzamiento. Obviamente, si hay entrecruzamiento y este pedazo de cromosoma paterno pasa al materno, ya no se van a transmitir de forma independiente. Entonces, ese concepto de genes ligados. Genes ligados porque están en el mismo cromosoma. Vamos al otro tipo de interacción. Esta es interacción intergénica. Son epistasia y también genes ligados. Ahora, en cuanto a interacción intragénica, son alelos del mismo gen, y hemos hablado de dominancia y recesividad, dominancia incompleta y codominancia. Entonces, habíamos visto con los experimentos de Mendel que teníamos aquí una planta que produce semillas de color verde, que era que se expresaba solamente en homocigosis, y plantas que producen semillas de color amarillo, que se expresaba tanto en heterocigosis como en homocigosis. Entonces aquí estamos cruzando plantas de color verde con estas, vamos a producir este genotipo, que van a ser el 100% de las plantas que van a producir semillas de color amarillo. Entonces se habla de dominancia cuando se analizan genes de un mismo locus, en el mismo locus. Ahí podemos decir sí, hay dominancia de un carácter que es dominante de un alelo que es dominante sobre otro alelo que es recesivo, donde que se expresa el dominante. Bien. En cuanto a alelos múltiples, que es otra forma de interacción intergénica, un organismo heterocigoto puede tener hasta 2 alelos diferentes por locus de su genoma. ¿Por qué 2 alelos diferentes? Porque hay un par homólogo y solamente un cromosoma materno y paterno para cada uno de los pares homólogos. Sin embargo, en la naturaleza existen más de 2 alelos diferentes. En la naturaleza normalmente existen más de 2 alelos diferentes. Por ejemplo, para el grupo sanguíneo tenemos estos genes que codifican para diferentes grupos sanguíneos. En este caso se dice que el locus tiene alelos múltiples. Todos esos alelos codifican para un grupo sanguíneo, el sistema ABO. Entonces, el sistema de grupo sanguíneo ABO manifiesta codominancia. ¿Por qué? Porque tenemos aquí 2 individuos. Siempre tengo problemas con estos símbolos, si es mujer o hombre, no importa. Uno de los progenitores cruza con otro progenitor, donde el A y el B dominan sobre el grupo 0. Entonces, estos son alelos dominantes y esto sería recesivo. Entonces tenemos, ambos dominan, pues se llama codominancia. Este individuo, ¿qué grupo sanguíneo entonces tendría? Ah, profe. ¿Y este? B. B. Entonces, si hacemos el diagrama de Panet, en este caso vamos a tener estos posibles genotipos. O sea, hagan después el diagrama de Panet, distribuyan esto de forma independiente y los cruzan. Y van a tener estos genotipos posibles. AB, A0, 0B y 00. Entonces tenemos, hasta aquí vamos bien con la ley de Mendel, tenemos estos que son grupo 0, tenemos estos que son individuos del grupo B, el fenotipo de esto sería grupo A, y en este caso ambos codominan. Son alelos múltiples que manifiestan codominancia. El alelo A y el B se expresan, ambos. Por eso va a haber un 25% de chances de que el hijo sea de grupo AB. Bien. ¿Y cómo entendemos eso basado en el dogma central de la biología molecular? Bien, este sería, en realidad los grupos sanguíneos, ¿qué son? Son glucolípidos, son lípidos, son glúcidos
cadenas de oligosacáridos pegados a un lípido de la membrana. Bien, son glucolípidos. Ahora bien, para que el individuo sea del grupo A, debe expresarse esta enzima, que ese sería realmente el alelo. Enzima llamada N-acetilgalactosidasa transferasa, que lo que va a hacer es pegar N-acetilgalactosidasa en esta galactosa, dando este oligosacárido que sería el grupo A. Mientras para que sea del grupo sanguíneo B, requiere que se exprese este otro alelo, este otro gen, en realidad, porque acá tenemos que puede ser activo o no activo, ese sería el alelo. El otro gen es el de la galactosidasa transferasa, que en lugar de incorporar la N-acetilgalactosamina, incorpora galactosa. Entonces, es una enzima que va a producir este compuesto, o este. Entonces, ¿qué está codificado en el genoma? Es un gen que codifica para un RNA mensajero que se va a traducir dando una proteína que tiene esta actividad. O que va a tener un gen que va a codificar para esta enzima que va a incorporar este monosacárido en esta posición. Entonces recuerden, todas las características fenotípicas se dan porque se expresa una proteína. ¿De dónde viene? De un RNA mensajero. ¿De dónde viene ese RNA mensajero? Del genoma. Si hay una mutación a nivel DNA, esa mutación va a pasar al RNA, se va a manifestar en una proteína que no tiene actividad o tiene más actividad. Y que va a producir un metabolito. En este caso el metabolito sería un antígeno de grupo sanguíneo, A, B o 0. 0 cuando ninguno de estos dos enzimas son activas. A cuando esta enzima es activa, B cuando esta. Entonces cuando estas dos enzimas se expresan, se van a expresar ambos antígenos, A y B, en codominancia. Y el individuo va a ser de grupo sanguíneo AB, el fenotipo. Entonces, aquí tenemos el fenotipo de sangre que se expresa el antígeno A, el B, ambos, porque ambas enzimas se expresaron, produjeron los dos tipos de oligosacáridos, y el 0, que no se expresó ninguna de las dos. El genotipo, siempre A y B dominan sobre el 0, ese sería el recesivo. El tipo de antígeno, ambos se expresan en este caso en codominancia. Y obviamente, si este antígeno se expresa, los anticuerpos que hay en circulación, en la sangre, ninguno tiene que reconocer A. Entonces va a haber anticuerpos anti-B, anti-A, en este grupo sanguíneo. En este caso no tiene que haber ninguno. Y en este caso hay anticuerpos anti-AB. Entonces cuando se hace la prueba del grupo sanguíneo, se coloca una gota de sangre y se agrega anticuerpos anti-A, y va a haber aglutinación, obviamente, porque va a reconocer este antígeno y se manifiesta por esto, entonces decimos que es de grupo A en este caso. Entonces, ¿qué es importante para nosotros ahora? Que el grupo sanguíneo viene justamente porque se expresa un gen que es, estos genes determinan el sistema ABO, donde el genotipo A y B son codominantes, es decir, se pueden expresar ambos, que no hay dominancia, recesividad. A este grupo sanguíneo se le llama donante universal, porque no expresa ninguno de los dos antígenos, entonces puede ser administrado a cualquiera de estos grupos, que esto no reconoce, o sea, tiene anticuerpos anti-B, anti-A y ninguno en este caso.
Mientras que en este caso es el aceptor, sería el aceptor universal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de anticuerpo que pueda reconocer alguno de los dos antígenos. Se puede, este es el aceptor universal y este es el donor universal. Para que lo tengan en cuenta. Fíjense aquí, tenemos para el alelo, en este caso se expresan ambos, AB, en este caso A, que domina sobre el 0, homocigoto A. Esto en cada uno de los individuos, las posibilidades, ¿no? Entonces aquí tenemos un papá, porque estos alelos se distribuyen de forma independiente durante la generación de los gametos, y la mamá. Tenemos el papá, el grupo AB, y la mamá es A. ¿Cierto? Entonces, cuando se distribuyen de forma independiente al formarse los gametos a través del tipo de división meiosis, vamos a tener estos gametos. A ver, aquí y aquí. Y los óvulos serían así y así. ¿Eh? Al combinarse, vamos a tener las diferentes combinaciones posibles. AA, A0, BA, AB y este. Entonces, estos serían individuos de grupo sanguíneo A, AB y grupo B. ¿Qué pasaría si aparece un hijo de grupo 0 en este caso? ¿Puede aparecer algún individuo de grupo 0? No, profe. No, ¿ah? Porque no hay una posibilidad. Entonces, o se lo cambiaron en el hospital u otra cosa. Ustedes se mantienen callados. Entonces, fíjense, los posibles genotipos. Los posibles genotipos serían 1, grupo A, 1, grupo A0, el genotipo, estamos hablando de genotipo, perdón. AB y B0. El fenotipo está mal ahí en la diapo, por eso yo solo taché acá y le aclaré. El fenotipo posible serían 2 de grupo A, 1 de grupo AB y otro de grupo B. Es decir, tenemos un 50% de probabilidad que los hijos sean de grupo A, un 25% que sean grupo AB y un 25% que sean de grupo B. En este caso se expresan ambos, por eso es codominancia. ¿Estamos? Ahí tenemos cómo se hace el diagrama de panel. Y fíjense, es sabia que era naturaleza, ¿no? Porque la cruza entre dos humanos, masculino y femenino, tenemos igual chance de 50% de probabilidad que sea una nena o que sea un varón. Por eso está planeado para que el 50% de la población de humanos sea mujer y el otro hombre. Bien, esa era codominancia. ¿Y qué pasa cuando ninguno de los dos, genes domina? Entonces a eso le llama dominancia incompleta. ¿No? El fenotipo heterocigoto e intermedio a los dos homocigotos. ¿No? Entonces tenemos aquí plantas, un genotipo que codifica para plantas que van a producir flores de color rojo, que es dominante, plantas que producen flores de color rojo y plantas que producen flores de color blanco. Al cruzarla ambas, van a producir estas combinaciones, la formación de gametos, R1, R1, y después para el otro también R2, R2. Vamos a tener estas combinaciones, en la cual vamos a tener en la primera generación filial 1
vamos a tener todas las plantas que van a producir flores de color rosado, es decir, intermedio entre el rojo y el blanco. Acá tenemos dominancia incompleta, ninguno de los dos domina. El otro era codominancia, en el caso de grupos sanguíneos. Al cruzarse estas plantas, que ustedes hacen en el diagrama de Panet, van a tener esta proporción fenotípica. Nuevamente van a aparecer las plantas que producen flores de color blanco, rojo, y aún va a persistir el 50%. Pero si cruzan estas dos plantas, digamos, de la generación de estas plantas que producen flores de color rosado con plantas homocigotos para el color blanco, van a producir 50% de cada una de las diferentes fenotipos. Esto se llama dominancia incompleta. Ya tienen el organismo heterocigoto, muestra un fenotipo intermedio entre los parentales. Serían los heterocigotos. Mientras que en este caso los homocigotos serían estos. Son los que van a producir o plantas de color, plantas que producen flores de color blanco, rojo, que son los homocigotos, y que los otros serían heterocigotos. Acá también he explicado cómo se producen los gametos en cada una de las plantas. Fíjense, si fueran R2 es blanco, R1 sería para plantas que van a producir, que van a expresar esa proteína que produce pigmento de color rojo. Ambos se expresan. Bien, genes letales. En este caso, la presencia de un gen letal en el genotipo bloquea o dificulta el desarrollo normal en el individuo, produciendo la muerte antes de alcanzar la madurez. Algunos ni llegan a nacer. Los genes letales dominantes son aquellos que producen un efecto letal en simple dosis, es decir, que en homocigosis o en heterocigosis, al expresarse, van a llevar a la muerte del individuo incluso antes de nacer. Letales recesivos solamente en homocigosis. Siempre recuerdan, cuando hablamos de dominancia y recesividad, los alelos dominantes se expresan sobre los recesivos. Se expresan tanto en homocigosis como en heterocigosis. En cambio, los alelos recesivos solamente se expresan en homocigosis. Los genes dominantes con efecto letal recesivo. Bueno. Bien, un alelo letal es el que causa la muerte del individuo frecuentemente durante el desarrollo. Puede ser que, por ejemplo, controle el flujo de sangre desde la placenta hacia el feto, bien, que determina el transporte de alguna hormona o de algún factor de crecimiento necesario para el desarrollo del sistema nervioso central, por ejemplo. Y ahí tenemos un ejemplo, el gen agouti. Es responsable del patrón de color del pelaje del mamífero, el gen agouti, así se llama. Los ratones con el alelo A tienen el pelo negro de color agouti, o sea, serían los colores oscuros. Los ratones con el alelo A. Los ratones heterocigotos para el alelo tienen un pelaje amarillo y tendencia a obesidad, diabetes y propenso a formar tumores. Entonces, es importante que este alelo, cuando se expresa en homocigosis, obviamente estos animales mueren. Entonces, tenemos el gen ahí, es letal en homocigosis. Entonces, tenemos aquí estos que son heterocigotos, el alelo, llamémoslo el salvaje, para el color pelo negro, y este sería amarillo. Entonces, donde el alelo que codifica para el pelaje del color del animal, el color amarillo, domina sobre el marrón. Entonces vemos que al hacer el diagrama de Panet para esta combinación, vamos a tener el genotipo AI dijimos que era inviable y por lo tanto el fenotipo muerte. En este caso, esto domina sobre el color marrón, domina sobre el color marrón, son heterocigotos, y esto es homocigoto no amarillo, que serían los que no están mutados, ¿cierto? Pero
que producen ratoncitos de color marrón. Entonces, cuando vemos la descendencia, acá tenemos el ejemplo, heterocigotos para el gen agouti. Y fíjense, estos que están en homocigosis mueren. Hasta que está el diagrama de Panet, supongamos que acá son óvulos y espermatozoides, y van a producir esta proporción genotípica, 50% heterocigotos y un 25% homocigoto dominante y un 25% heterocigoto recesivo. Bueno, esto es lo que nosotros esperamos tener, por ejemplo, ratones de color marrón, 50 amarillo, y en este caso sería de color amarillo también. Sin embargo, cuando se hace el contagio de los animales, el porcentaje de animales, observamos que animales con este genotipo nacen muertos, mueren. Entonces, de ahí la importancia. Estos ratoncitos, que son heterocigotos, son estos ratoncitos que sí son viables y son muy propensos a desarrollar diabetes, obesidad y muchísimos tumores. Es un gen letal. Cuando está en homocigosis, es letal. Dos conceptos muy importantes: penetrancia y expresividad. Creo que estamos hablando ahora sobre todas las extensiones del análisis mendeliano, todo lo que es interacción génica, penetrancia y expresividad sería otro. Para eso es importante considerar que el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. El ambiente juega un rol importante y lo vamos a ir viendo porque el ambiente puede condicionar la expresión de un gen en particular. Ahí tenemos conceptos importantes como penetrancia y expresividad. ¿Qué es la penetrancia? Es el porcentaje de individuos con un genotipo determinado que muestran el fenotipo esperado. Estamos hablando de porcentaje de individuos. Mientras que en expresividad estamos hablando de un individuo, el cual manifiesta esta expresividad, mide el grado o la intensidad en el que se expresa un genotipo determinado. Entonces, aquí estamos hablando a nivel población, penetrancia, el porcentaje de individuos, y en este caso de expresividad, estamos hablando de un individuo. ¿En qué intensidad se expresa un carácter en particular? Si aquí tenemos un ejemplo de expresividad, fíjense en la población. Ahí tenemos el caso de expresividad, ¿verdad? Que vemos cómo se expresa un carácter en particular, por ejemplo, el color marrón, que va desapareciendo. Estamos hablando de individuos. Acá tenemos otras veces algunas manifestaciones, por ejemplo, la polidactilia, ¿no? Fíjense cómo se expresa de diferentes formas. La expresividad puede verse muchas veces modificada por causas externas, el medio ambiente, o internas, por interacciones génicas. Vieron que volvemos de vuelta a interacciones génicas y también con ambiente. Así que un grupo de individuos genéticamente idénticos pueden manifestarse fenotípicamente diferentes grados. Es decir, que genotípicamente pueden ser idénticos, pero el fenotipo va a variar de acuerdo a las condiciones ambientales o la interacción con otros genes, interacción intragénica o intergénica. Bien. ¿Cómo andamos ahí, chicos? Bien, profe, bien, bien. Yo esta tarde les voy a colocar las guías de estudio para lo que es la clase 1, la 2, la 3 y la 4. Van a tener guía de estudio, está muy buena, que básicamente les hace preguntas las que yo les voy comentando actualmente. El árbol genealógico, ¿para qué me sirve? Para saber cómo es el patrón de herencia o el flujo de un gen en particular a través de las diferentes generaciones. Nos sirve para anticipar, por ejemplo, en un matrimonio, no saben si el hijo va a tener la misma enfermedad hereditaria que ellos han tenido. En el
en la próxima clase vamos a ver algo importante que son enfermedades congénitas, enfermedades que son hereditarias y la teratogénesis. Congénita quiere decir enfermedad con la que se nace, congénito. Enfermedades congénitas pueden ser hereditarias, cuando es a nivel genético, o puede ser teratogénesis, consecuencia de una mala embriogénesis, es decir, durante ese desarrollo a partir de cigoto hasta dar un feto, puede haber, por ejemplo, adicciones en la madre, o la madre ha tomado algún fármaco o ha sido expuesto a algún tóxico ambiental, a algún xenobiótico, que ha llevado a que el desarrollo embrionario se vea alterado, y ahí aparece un ojo en la frente, más de una oreja, diferentes cosas, ¿no? Eso es teratogénesis. Terato es monstruo, génesis, generación de monstruo. Es diferente de lo que es enfermedades hereditarias. Ambas son congénitas. Las enfermedades congénitas son hereditarias y la teratogénesis. Bueno, en el árbol, para construir esto, se requiere hacer un árbol genealógico. Vamos a ver algunos de los símbolos más importantes. Fíjense, hombre, mujer. Para simbolizar matrimonio, una relación, siempre una línea horizontal, ¿no? Tenemos un matrimonio, hombre, mujer. Tenemos, cuando son dos líneas, quiere decir que son consanguíneos, que por ejemplo que son hermanos o primos. Las líneas verticales simbolizan descendencia, entonces tenemos la primera generación, la segunda generación. Papá, mamá, dieron un hijo, una hija y un hijo. Siempre en el árbol genealógico se coloca para el lado izquierdo el varón, para la derecha la mujer. Acá no sé por qué aparece, tiene que ser al revés. Por ahí a veces es el orden en el cual aparecen, en el cual nacieron. La mujer nació antes que el hombre. Cuando aparece de esta forma, aquí aparece así, estos son los gemelos dicigotos, que serían lo que llamaban los mellizos. Y en este caso es el resultado de la fecundación de dos óvulos por dos espermatozoides diferentes. Entonces, durante la ovulación, en lugar de eliminar un óvulo, fueron dos. En este caso, se simboliza gemelos monocigóticos. Serían los gemelos que le llamamos, gemelos idénticos. Entonces, de esta forma simbolizamos gemelos idénticos. En este caso, no se especifica el sexo. Sabe que ha nacido un individuo, pero no sabe qué sexo es. Algunas veces, para simbolizar el número de hijos varones, hijos mujeres, tenemos 4 y 2, 4 varones y 2 mujeres. Individuos, cuando tenemos relleno cada uno de esos símbolos, quiere decir que sufren alguna enfermedad o tienen el carácter que andamos buscando. Porque podemos a veces estar hablando de cruce entre vacunos, por ejemplo, o entre potrillos, entre cabras u ovejas, buscando un carácter que sea muy particular, como por ejemplo la producción de buena lana, la producción de leche, etcétera. No nos concentremos nada más, chicos, en enfermedades, porque la acción del bioquímico es mucho más amplia que eso. La acción del bioquímico va hacia otras cosas más en las cuales uno puede aplicar todos los conocimientos de química, biología, fisiología, un tóxico, fármaco. Entonces, puede ser algún carácter, por ejemplo, la producción de carne en un ganado vacuno que tenga poca grasa. Acá tenemos heterocigotos para caracteres recesivos. En este caso, es transmisión de un carácter recesivo ligado al cromosoma X. Es un gen que está en el cromosoma X. Así simbolizamos muerte, ya sea de varón o de mujer. Rayita. Cuando aquí aparece, por ejemplo, en lugar de aparecer este cuadrado, aparece este símbolo, quiere decir que ha sido aborto o muerte al nacer, que no se especifica el sexo.
Cuando hay una flechita de este tipo, quiere decir que este individuo es el que andamos viendo, es el que solicitó el análisis genético. Entonces, ¿de dónde viene? Quiere saber, ¿no? Y qué probabilidades tiene que él vaya a tener hijos con esa normalidad. O sea, aquí tenemos la primera generación, la segunda generación. Padre, madre, 3 hijos, varón, varón, mujer, donde el varón y la mujer estaban afectados. La madre también estaba afectada por una enfermedad en particular. Simbolizamos con signos, números romanos, 1, 2, las diferentes generaciones. Entonces aparece algo así, un árbol genealógico o análisis de pedigrí. Análisis de pedigrí, en este caso, estamos buscando un gen en particular que se va a transmitir. Entonces tenemos aquí la primera generación, la segunda, la tercera y la cuarta. El número de individuos en cada generación se cuenta de izquierda a derecha. Entonces 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 en la segunda generación. La tercera generación ya fueron 10. En la cuarta generación, fíjense. Entonces, primera generación. Se casaron, tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Ellos ya han fallecido. De los hijos solamente hay 2 que están vivos, donde esta hija se casó con este hombre. Fíjense, siempre el masculino va hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Se casaron, tuvieron estos hijos, tuvieron mellizos. Tuvieron un individuo de sexo no determinado que ha fallecido durante el desarrollo o al nacer, no se sabe qué sexo tiene, 2 varones. Encima hubo aquí un casamiento entre primos hermanos. Esta mujer se casó con este hombre, la pareja, hermano. Este hijo de aquel matrimonio había muerto, pero tuvo también mellizos, fíjense, ambos tuvieron mellizos. Acá hay 2 varones. Al casarse produjeron un varón, una mujer y un varón que estaba enfermo. Un varón que estaba enfermo. Y se está estudiando a estos individuos, que también lo podríamos marcar como un propósitus, ¿eh? Una flechita, como habíamos dicho, como para poderlo identificar. Y así, en el árbol genealógico, uno puede ilustrar, por ejemplo, adopciones. Puede ser un varón adoptado, se le coloca como corchete. Hay diferentes tipos de árbol genealógico, como para que ustedes puedan tener una idea de cómo construir un árbol genealógico. ¿Para qué sirve? Para ver cómo se transmite alguna característica o alguna enfermedad a través de las diferentes generaciones. Siempre hay una persona interesada. Por ejemplo, a mí me puede interesar estudiar mi familia, entonces voy a tener que volver a ver, primero, ¿cuántos hermanos somos? ¿Quiénes fueron mis padres? ¿Quiénes fueron mis abuelos? Mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y así por cada una de las 2 generaciones. Y se va complicando. Bueno, acá tiene un ejemplo de penetrancia y expresividad. Penetrancia, recordemos que es a nivel poblacional, porcentaje de individuos, y expresividad a un rasgo en particular. Por ejemplo, acá tenemos cómo se transmite este retinoblastoma, que es un cáncer de retina. Tenemos la primera generación, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, acá tenemos un propósitus, y ellos no tenían la enfermedad, pero aparece en la próxima generación, pero sus padres tuviesen, su madre tuvo esa enfermedad. Entonces, aquí hay algo a través del cromosoma materno que se va transmitiendo. Y eso lo vamos a ver en la clase que viene, cómo se transmiten las enfermedades o la herencia en cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales y a través del ADN mitocondrial. Entonces, algo pasa con el cromosoma materno.
algo probablemente que sea de tipo recesivo, que se expresa muy bien en hombres. ¿Tuviera un nombre? Sí, porque si hubiese tenido un nombre aquí, hubiese sido afectado por la enfermedad, porque el hombre tiene 22 pares de cromosomas autosómicos más el par sexual XY. ¿De dónde viene el Y? Del padre. ¿De dónde viene el X? De la madre. Ya vamos a verlo bien en la clase que viene. Entonces, el retinoblastoma, el cáncer de retina, tipo hereditario, es una autosómica dominante causada por la mutación de una proteína supresora de tumores, retinoblastoma, codificado por el gen RB1. Cuando nosotros hablemos de genes, siempre esto va a ser en minúscula, R minúscula, B minúscula, 1 y todo en itálica, o sea, en cursiva, para simbolizar el gen. Cuando hablemos de proteína, podemos colocarla de esta forma. Eso lo vamos a ir aclarando a medida que vayamos avanzando. Es como se expresa en la literatura, chicos, ¿no? Bien. Los genes no actúan aisladamente. Un gen no determina por sí un fenotipo. Es importante que ese gen interacciona con otros genes, es las interacciones intergénicas e intragénicas, y también con el ambiente. Los ejemplos genéticos normalmente identifican un fenotipo a un genotipo dado a un gen. Esto es solamente a efecto de facilitar el análisis genético, disectar, aislar y estudiar los componentes individuales de cualquier proceso biológico. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos plantas de color que producen flores de color rojo. Entonces, lo que podemos intentar es inhibir la expresión de ese gen en particular a través de diferentes herramientas que vamos a ver. Entonces, uno puede inhibir la expresión de ese gen y ver cuál es el efecto sobre el fenotipo. Puede que al inhibir la expresión de ese gen, las plantas, en lugar de producir flores de color rojo, produzcan flores de color blanco. O puede que haya otros efectos. ¿Por qué? Porque hay interacción génica. La interacción génica se visualiza genéticamente por las modificaciones que producen en las proporciones de la descendencia respecto a la esperada cuando no hay interacción. Los genes pueden actuar de modos diversos: supresión, complementación, modificación, etc. Hay muchísimos tipos de interacciones, nosotros hemos visto las básicas. Entonces es importante que consideremos que para que se dé un fenotipo en particular, tenemos que considerar las interacciones que hay entre genes, que uno puede ser un gen hipostático, que el ambiente puede influir en la expresión del gen, y bueno, obviamente que eso va a determinar que haya penetrancia incompleta, expresividad variable, pleiotropía, diferentes tipos de consecuencias en el fenotipo. Bien. Entonces, para esta clase tenemos en cuenta las leyes de Mendel y el tablero de Panet, que lo van a seguir reforzando en trabajo práctico, que un fenotipo es el resultado de la interacción de un genotipo con su ambiente. Esto lo vamos a ver cuando vengamos. Árbol genealógico representa las diferentes formas de herencia. Concepto de penetrancia y expresividad, herencia ligada a genes múltiples, y enfermedad genética y su forma de herencia, lo que vamos a ver en la clase que viene. Bien, para esta clase tenemos esta presentación, van a tener el video, van a tener los capítulos del PIR, serían el 3, 4 y 5, y la guía de estudio. La guía de estudio le va a servir un montón a ustedes como para poder ir reforzando lo que han visto en esta clase. Bien, chicos, ¿cómo andamos? ¿Están vivos todavía? Sí, sí, profe. Bueno, a ver, ¿qué? Bueno, andamos bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora? Profe, yo le quería hacer una pregunta. Sí, diga. Cuando dice que depende del ambiente, ¿a qué se refiere? En el flujo de la información génica, nosotros tenemos DNA, RNA, proteína, metabolito, fenotipo. Ahora, el ambiente produce modificaciones en la composición del ADN llamados cambios epigenéticos.
Esos cambios epigenéticos pueden hacer que un gen que está presente no se exprese. Al no expresarse, una flor que estaba destinada a ser de color rojo, una planta que debería dar flores de color rojo, no la va a dar porque el gen no se expresa. Pero el gen está. Ha cambiado la composición. ¿Por qué? Por un cambio ambiental. Ese cambio ambiental produce cambios epigenéticos, que lo vamos a ver un poquito más allá, que va a hacer que ese gen no se exprese. ¿Mm? A eso me refiero. Bien, entonces sería, por ejemplo, cuando hay, me acuerdo en orgánica que vimos una vez por radiación ultravioleta, cosas así, que alteran el ADN. Eso es cambio en la secuencia nucleotídica, que es otra cosa que son mutaciones. Eso lo vamos a ver en los últimos capítulos, cómo es que una mutación puede cambiar el mensaje codificado, hacer que un gen se exprese de forma alterada. Mutación. Bien, bien. Sí, eso lo vamos a ver ya cuando lleguemos a mutaciones. Gracias, profe. Actualmente, por ejemplo, se ha demostrado que individuos que son genéticamente idénticos, que son los gemelos monocigotos, que son los gemelos, si uno le hace, busca una mutación en particular en un gen, en uno de sus gemelos, va a ser igual en el otro gemelo. Entonces, se ha demostrado que gemelos idénticos que han crecido en la India y otros en Estados Unidos son fenotípicamente diferentes. ¿Pero por qué? Porque la alimentación en Estados Unidos a la que tienen en India son diferentes. Pero son genéticamente idénticos. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado el genoma, ha cambiado lo que se llama el epigenoma, que lo vamos a ver un poquito más allá, ¿no? Entonces, profe, la expresión de un gen se expresa, por ejemplo, un recesivo, en este caso, por ejemplo, el color de la flor, sería que el color de la flor cambie por el medio, ya sea porque se encuentra, qué sé yo, en otro país, con otra intensidad de luz solar, y al cambiar el color de la flor permite adaptarse al organismo y sobrevivir. Así es, así es. Entonces, esos cambios epigenéticos van a ver que son muy, pero muy importantes, porque una planta, la misma planta del mismo genotipo, crecida aquí o crecida en el altiplano, van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque justamente ustedes han visto que los seres humanos de los altiplanos son más bajitos que personas a nivel del mar. Justamente porque se adaptan a la presión y al clima y al relieve de geografía, y eso involucra cambios en la expresión génica, pueden ser cambios en el crecimiento óseo, etc. Y entonces un gen que es recesivo, ¿en algún momento puede ser dominante o siempre va a ser recesivo? Siempre va a ser recesivo porque ese gen recesivo puede ser el gen que produce un pigmento de color blanco o que no produzca pigmento, y el otro que sí produce pigmento. Entonces van a ver ustedes que va a haber casos en los cuales la presencia de ese gen determina enfermedad, y en otros en los cuales la presencia de ese gen determina que la persona esté sana para diferentes tipos de enfermedades. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Gracias, profe. Bueno, chicos. Profe, Sí, diga, Luisa. le hago una pregunta. Entonces, ¿de qué depende que un alelo sea dominante sobre otro? ¿Tiene que ver con su estructura o con el ambiente? Depende de lo que consideremos dominante y recesivo. Dominante podría ser, en este caso, el color, lo consideramos como dominante el color que codifica para el color rojo de la flor, ¿no? ¿Por qué? Porque lo podemos ver diferente a lo que es una flor normal, que es de color blanca. Entonces, eso va, por ejemplo, el alto de la planta. El alto de la planta, cuando más alta, podemos decir que es dominante sobre la más baja. O en el caso de la semilla que es de forma lisa o rugosa, decimos lisa, es la dominante, pero es una forma de, ¿cómo diría? Que nos damos cuenta
que cuando es homocigoto, cuando se expresa en homocigosis y en heterocigosis, decimos que es dominante. ¿Bien? Un carácter en particular. Entonces es la forma de darse cuenta. Si un alelo es dominante sobre otro, es dominante cuando se expresa tanto en homocigosis como en heterocigosis. Y es recesivo cuando se expresa solamente en homocigosis. Bien, profe, entonces sería más como un análisis que hace el ser humano. Es un análisis, digamos, cuando ese carácter, usted ve que cuando cruza y el genotipo, ustedes tienen el genotipo homocigoto, digamos, uno se da cuenta cuando ese carácter se expresa tanto en el genotipo homocigoto como en heterocigosis. Es la única forma de darse cuenta. Bien, profe, entiendo, muchas gracias. Bien, de nada, chicos. Bueno, espero que tengan un lindo día. A mí me parece que les va a ayudar un montón la guía de estudio. El día 29 de 4 tenemos la integración, entonces ustedes vayan por favor viendo las preguntas de la guía de estudios, que la voy a cargar dentro de un ratito, vayan viendo las preguntas y basado en la teoría me parece que es importante que ustedes la tengan fresco, digamos, en el momento de ver la guía. Van viendo el video de la clase, van viendo la presentación y van completando las preguntas. Es para ustedes nada más, yo no los evalúo en eso. Lo único que quiero nada más ayudarles a ustedes a estudiar, nada más. ¿Estamos, chicos? Sí, profe, sí, muchas gracias. Bueno, chicos, espero que tengan un lindo día, un lindo fin de semana ya. Sí, porque es jueves. Y nos estaremos viendo el día lunes. ¿Ah? El lunes vamos a cortar un ratito antes, a las 9:30 probablemente, porque tengo otra reunión. Porque el tema también es corto. ¿Estamos? Yo les voy a cargar la clase y la guía de estudio también para esa clase que viene. Chicos, que tengan un lindo día todos. ¿Ah? Hasta Listo, luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego.